nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, martes 15 de abril. Nos da mucho gusto saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Voy a compartirles a continuación el versículo de memoria que este día debemos aprender para que sea de edificación para nuestra vida. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. El versículo para memorizar hoy martes 15 de abril de 2025 lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Y reza de la siguiente manera. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí tenemos que darnos cuenta que Jesús tenía alrededor de unos 12 años cuando él iba con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero cuando regresaban María y José, ellos lo perdieron de vista por 3 días. Ellos regresaron a su casa y lo buscaron angustiados y finalmente lo encontraron en el templo, hablando con los maestros de la ley y dejándolos asombrados con la sabiduría que tenía Jesús. Y cuando María se acerca a él y le pregunta que por qué les había hecho eso, Jesús le responde con este versículo a María. ¿Por qué me buscabais? Jesús no lo dice con una falta de respeto a María. Esta pregunta revela que él ya tenía plena conciencia de quién era y cuál era su misión en la tierra. Es como si dijera hoy en día, no deberían sorprenderse, yo sé de dónde pertenezco. Cuando dice, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, aquí Jesús está revelando su identidad divina prácticamente por primera vez públicamente. Cuando dice, mi Padre no se refiere a José, sino a Dios el Padre. Y cuando habla de los negocios de su Padre, se refiere a la misión, el plan, la voluntad de Dios que él tenía. Acuérdense que él dice, me es necesario. Ese no era una opción para Jesús, sino un llamado desde niño. Él sabía que había venido al mundo y que tenía un propósito sagrado. Entonces aquí podemos ver que Jesús sabía quién era y para qué estaba en la tierra. A veces seguir a Dios desconcierta incluso a quienes más nos aman. María y José no entendieron en ese momento del todo. Y eso pasa también en nuestras vidas, cuando decidimos vivir con fe y obediencia. Puede que hasta nuestros seres queridos no comprendan al principio, pero eso no significa que estemos equivocados. Y hay negocios del Padre en los que debemos estar. Dios nos está llamando a ocupar un lugar en su plan, como hombres de fe, como compañeros de vida, como padres, como abuelos, como guías. Y estar en los negocios del Padre puede significar muchas cosas. Formar una familia basada en Dios, servir en tu comunidad, criar a tus hijos, a tus nietos con valores, sanar tus heridas y dejar que Dios use tu historia para bendecir a otros. Vamos a repetir el versículo que es Lucas 2, 49. Y dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que Dios les bendiga, hermanos. Y por supuesto la invitación para que sigan apoyando la obra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los 3 ángeles y por supuesto atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los 3 Ángeles.
Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Y ahora me acompaña nuevamente Gabriel Sánchez para que estudiemos juntos la lección. Ya es conocido por varios de ustedes. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. También un saludo para todos los hermanos y amigos que nos ven a través de los diferentes canales de televisión, nos escuchan a través de la radio y también los canales de YouTube que también transmiten la verdad presente día a día. Así que qué bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta lección, una lección que, prácticamente ya llegamos a la mitad del mes, 15 de abril. Qué bendición poder llegar hasta esta fecha y poder estar siempre aprendiendo cada vez más lo que Dios quiere darnos a entender a través de su palabra. Así que un saludo para todos ustedes, hermanos, recordando, así como el hermano Ángel en muchas ocasiones les ha dicho, que estudiemos la Biblia, que demos un like, que compartamos, para que así este mensaje se siga expandiendo a todo el mundo, así como lo he estado haciendo, pero que siga llegando a más personas. Bueno, vamos entonces a orar de rodillas para dar inicio a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos acá juntamente con el pastor y acá yo, su servidor, Señor, para impartir esta lección. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio, que nos dé las palabras, Señor, para poder expresarnos y así, Señor, dar esta lección de este día. Así que en tus manos nos encomendamos, que tú seas el que nos dirijas y que bendigas a cada uno de aquellos hermanos que estarán viendo esta lección. A lo mejor durante la mañana, durante el día, en la noche, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo también los dirija. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes que Jesús llegara a la fiesta de los tabernáculos, porque finalmente sí fue, se generó una controversia entre los asistentes a la fiesta y los líderes judíos en torno a Jesús. ¿Qué opiniones, Gabriel, contradictorias se suscitaron en aquella ocasión sobre Jesús? Vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 11 y 12. Nos dice así: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Entonces ahí nosotros podemos ver precisamente, como lo dice el versículo 12, que unos decían que él era bueno, que era una gran persona, llena de sabiduría, de conocimiento, pero había otros que también decían que él engañaba con las verdades que él presentaba. Entonces, esas eran las opiniones contradictorias que había acerca de Jesús. Unos decían, como dice aquí la palabra de Dios, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero nosotros sabemos que se fue generando esa controversia sobre Jesús. El celo lleva a generar esa controversia y que muchos dijeran, no, él nos está engañando. Lo que él dice no está correctamente. Entonces esas fueron las opiniones contradictorias que se suscitaron acerca de Jesús.
Permítame hacer una aclaración con respecto a lo que mencioné, que esta controversia se generó antes de que Jesús llegara a la fiesta. Porque la verdad, según vemos el versículo 10, no le puse atención a lo que dice. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En otras palabras, cuando la controversia se está generando, Jesús ya ha llegado a la fiesta, pero no lo encuentran, porque ha llegado de una manera discreta. Finalmente llegó a la mitad de la fiesta, según ha sido revelado, y llegó de una manera diferente a como sus hermanos se lo pedían. Sus hermanos le pedían que hiciera una entrada triunfal. Sus hermanos querían que él se manifestara al mundo, que fuera una entrada espectacular, porque ellos sabían de que Jesús tenía discípulos allá en Judea. Y nosotros vemos que efectivamente así era. Porque en la controversia hay unos acá que están buscándolo y incluso tienen un concepto muy bueno acerca de él. Pues dicen, es bueno. Pero hay otros que dicen, no, él engaña al pueblo. ¿Y por qué decían que él engaña al pueblo? Porque en los milagros que hacía en sábado, ellos veían que era un transgresor de la ley de Dios. Pero hermanos y hermanas, Jesús ya está allí, ha llegado de una manera discreta, no se dan cuenta, pero el Señor ya va a empezar a hablar, ya va a empezar a dar su discurso, ya va a empezar a enseñar. Pero como todavía no lo encuentran, se está generando esta controversia en torno a él. Es bueno aclarar que cuando nosotros miramos aquí, que dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Estos, en contraste con la multitud, que unos dicen es bueno y otros dicen, no, más bien engaña a la gente. Lo que hace ver es que estos que preguntan dónde está aquel de esa manera despectiva, no son sino los líderes que han determinado darle muerte. Desde hacía un año que Jesús había estado allí en Judea y se había ido a Galilea, ellos habían dispuesto darle muerte tan solo porque había sanado a un enfermo en sábado, al paralítico de Betesda. Lo había sanado en sábado. Y desde entonces ellos dispusieron que era una persona a la cual había que eliminar. De manera que estos son los que están al acecho. Los líderes religiosos están buscando dónde está aquel. Es una forma despectiva. Andan buscándolo porque quieren condenarlo. Mientras los demás dicen, pero él es una persona buena. Y otros dicen, no, él engaña a la gente. Así nosotros miramos la controversia que se está generando en torno a Cristo. Pero el don de profecía, Gabriel, ¿cómo se une a esto para darnos más detalles? Si vamos a leerlo, se encuentra en El deseo de toda la gente, es página 415. Desde Jerusalén, las noticias de los milagros de Cristo se habían difundido donde quiera que estaban dispersos los judíos, y aunque durante muchos meses él había permanecido ausente de las fiestas, el interés en él no había disminuido. Muchos de todas partes del mundo habían venido a la fiesta de las cabañas con la esperanza de verle. Al principio de la fiesta, muchos preguntaron por él. Los fariseos y gobernantes esperaban que viniese, deseosos de tener oportunidad para condenarle. Me detengo un momento. Prácticamente pues estamos viendo ahí que querían que llegara, como dice ahí, los fariseos y los gobernantes,
solamente para acusarlo, para condenarle, para sacarle en cara y decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué andabas haciendo esto? Pero sigue diciendo, preguntaban ansiosamente, ¿dónde está? Pero nadie lo sabía. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él. Por temor a los sacerdotes y príncipes, nadie se atrevía a reconocerle como el Mesías. Mas, por doquier había discusiones serenas pero fervorosas acerca de él. Muchos le defendían como enviado de Dios, mientras que otros le denunciaban como engañador del pueblo. Y aquí nosotros podemos ver que en esta cita nos está expandiendo un poco más lo que leíamos en Juan 7, versículos 11 y 12, cuando vemos que muchos sí lo defendían a él como enviado de Dios, creían en él, pero otros lo denunciaban como engañador del pueblo. Y ustedes pudieron observar ahí, al leer, que dice que los fariseos y los gobernantes eran los que esperaban que viniese. Imagínense de qué manera lo estaban esperando. Dice que lo esperaban ansiosamente, que lo querían ver, preguntaban dónde estaba él. Pero al llegar, pues empezaron a decirle, no, que lo que tú dices no es así, que esto y que lo otro. Se creían ellos que sabían más que él, cuando Cristo Jesús, pues como dice ahí, era el enviado de Dios. Su Padre lo había enviado a esta tierra. Pero ahora, prepárense los que están preguntando por él, porque ya va a comenzar a hablar y va a mostrar cuánta superioridad hay en sus enseñanzas. Esas opiniones contradictorias van a ser silenciadas por él. Gabriel, ¿cómo silenció Jesús las opiniones contradictorias acerca de él? Vamos a leer siempre ahí en el capítulo 7 del libro de Juan, pero ahora va a ser los versículos 14 al 18. Y aquí nos dice lo siguiente: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ahí está el punto. Dice que subió al templo y enseñaba. Sigue diciendo: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, esa fue la manera también en la que Jesús silenció las opiniones contradictorias acerca de sí mismo. Pero miren lo que dice también en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 32. Nos dice lo siguiente. Lucas 4:32. Diciendo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Quién le había dado la autoridad a él? Obviamente su Padre. Había venido a esta tierra, dice, no para ser servido, sino para servir. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Y me gusta mucho cómo lo decía en el libro de Juan capítulo 7, y versículos 14 al 18. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre, dice, conocerá que lo que yo hablo no es cosa mía, sino que es palabra que viene de mi Padre que está allá en los cielos. Entonces, vemos acá que las palabras que el Señor Jesús hablaba no eran de Él, sino que venían desde lo alto. O sea, palabras que su Padre ponía en Él. Imagínense de qué manera dice que se quedaban sorprendidos y decían, ¿cómo este puede hablar tantas letras si es alguien que no ha estudiado? Es que en un momento vemos que también muchos de ellos se quedaron sorprendidos de ver que los discípulos eran personas que no eran ni doctores, ni maestros, ni esto y lo otro, pero cómo el Señor los utilizaba para realizar su obra. Entonces ellos vienen y se quedan sorprendidos de que Jesús también, de la misma manera, decían, no, es que este no ha estudiado nada, pero no querían reconocer que su Padre había enviado a esta tierra, que era Cristo Jesús.
Interesante, hermanos, cómo el Señor los ha, digámoslo así, maravillado con su forma de enseñar. ¿Dónde está aquel?, decían. Bueno, ahí está. Y está enseñando en el templo. Está como todo un maestro enseñando. Es en la mitad de la fiesta. Jesús enseñaba conforme los maestros o rabinos de su tiempo enseñaban. Pero lo que enseñaba era completamente diferente a lo que ellos enseñaban. Y el estilo o la manera de enseñar o el método era también completamente diferente. Oh, hermanos, están maravillados porque no ha habido hasta ahora alguien que tenga esa profundidad de análisis de las Escrituras y esa calidad para exponerlas. Jesús es completamente diferente a los teólogos. Los teólogos están fuera de base cuando miran a alguien que no ha estudiado los años de teología que ellos estudiaron, no estuvo a los pies de Gamaliel ni de Gilel, aquellos rabinos bien reconocidos, y sin embargo los aventajaba con creces, porque la fuente de su conocimiento y la fuente de entendimiento venía directo de su Padre. Por eso es que ellos decían que cómo era posible que sin tener letras, sin saber letras, sin haber estudiado, pudiera tener esa profundidad de conocimiento. Pero Jesús les dice, bueno, es que mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso es que es de autoridad, porque es de autoridad divina. La autoridad ni siquiera es mía, es la autoridad de mi Padre. Oh, mis hermanos, solo me recuerda aquel centurión, cuando le dijo que su criado estaba enfermo. Y Jesús le dice, yo voy a ir y te lo voy a sanar. Y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra, porque yo también estoy bajo autoridad. ¿Qué le quiso decir allí? Yo sé que tú estás bajo la autoridad de alguien más superior que tú. Y tu palabra es de autoridad, porque alguien más que tú te la da. Así como yo. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, yo también estoy bajo autoridad. ¿Por qué? Porque el centurión estaba bajo la autoridad del César. Y él, como representante del César, cuando hablaba, el soldado que oía lo que él estaba ordenando, o el sirviente, o quien fuera, que escuchara una orden de él, entendía que esa era como la orden del César, porque él estaba ahí bajo la autoridad del César, y su palabra era con autoridad, porque era bajo la autoridad del César. Entonces cuando le dice, yo también estoy bajo autoridad, le está diciendo, yo reconozco que tú estás bajo la autoridad de alguien más. Y la palabra que tú hablas es una palabra de autoridad. A Jesús no le quedó más que reconocer que no había hallado ni siquiera en Israel, dice, una persona que tuviera tanta fe como ese centurión. Porque creía en la palabra de él y creía que la palabra de él era palabra de autoridad divina. Así, hermanos y hermanas, aquí también la gente está admirada. Y entonces Cristo les dice, no hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta, a ellos les gusta que los adulen, a ellos les gusta que los halaguen, a ellos les gusta lucirse en las cátedras, a ellos les gusta que las personas a quienes enseñan los lleguen a mirar como una gran lumbrera. Yo, dice el Señor, yo no busco
yo no busco mi propia gloria, yo busco la gloria del que me ha enviado. En otras palabras, si a ustedes les maravilla lo que les digo, si a ustedes les resulta admirable lo que les enseño, yo gloria para mí, por eso no quiero recibir, porque yo busco la gloria del que me ha dado la enseñanza. Aquí hay un gran ejemplo para todos aquellos que hacemos el trabajo de predicadores, de entender que cuando predicamos, solo debemos hacerlo para la gloria del Señor. Nunca debemos esperar que la gente nos reconozca, que la gente nos felicite, que la gente nos diga, wow, qué bonito predicó. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos para la gloria de Dios. Nosotros predicamos para que el Señor sea exaltado. Entonces, hermanos, así silenciaba Jesús las opiniones contradictorias de sí mismo, con una enseñanza profunda, bajo la autoridad de su Padre, y así se la compartía a la gente. Hoy en día hay personas que es admirable cómo el Señor las usa, y sin haber estudiado, hacen cosas tan hermosas que pareciera como que hubieran ido a sacar un doctorado allá en Andrews University. Pareciera como que tuvieran una maestría en algo. Y sin embargo, no la tienen. Pero Dios los está usando. Elaboran proyectos, hacen cosas para Dios que cualquiera diría, a este lo capacitaron en algún lugar, a este le enseñaron en algún lugar, este aprendió alguna metodología que en la universidad le dieron para cómo elaborar un proyecto. Y no, es solamente algo que Dios está dándole a esta persona. Debemos reconocer cuando un hermano o hermana, sin tener esos títulos de teología, doctorados o maestría, Dios lo está usando poderosamente y la obra que hace tiene el sello de lo alto. Debemos reconocer y darle gloria a Dios por eso. Y también, en la medida en que podamos apoyarlo, apoyémoslo, para que esa obra que hace esté respaldada y pueda seguirse haciendo. Y no creer de que solamente a este que es teólogo o a este que tiene maestría o doctorado, a este es al que hay que apoyar. Porque nosotros vamos a mirar aquí que aquí hay un conflicto de parte de los líderes ya en contra de Jesús porque los está haciendo quedar mal. Porque sin haber ido a la escuela, según ellos, sin haber tenido letras, y me llama la atención cuando dice que este no tuvo letras. Me llama la atención porque en el griego esa palabra es grammata, es de gramática. En otras palabras, lo que están diciendo es, este no sabe ni gramática, pero tiene una habilidad para comunicar lo que sabe y al mismo tiempo tiene una profundidad para hacer el análisis. Por otra parte, sabe muy bien elaborar las oraciones de manera que habla como que tuviera conocimientos gramaticales. Están fuera de base, no entienden. No vemos que él tenga un título de la universidad, no ha pasado por los canales regulares y Dios lo está usando maravillosamente. Hermanos, debemos darle gloria a Dios, porque finalmente Dios escoge a los humildes para avergonzar a los sabios. Y debemos darle gloria a Dios, porque a usted, hermana, la está usando. A usted, hermano, lo está usando para llevar adelante su obra sin tener grandes atestados que le respalden. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Y no estamos aquí con estos comentarios diciendo que
no vale que alguien estudie o como que eso lo menospreciamos. No. Si alguien tiene las posibilidades y va y se capacita y saca un título de algo y dentro del plan de Dios o dentro de la sencillez y la humildad se pone a trabajar para Dios, bueno, bendito sea el Señor, porque ahí tiene un hombre preparado académicamente. Pero también de la misma manera, como le dice bendito sea el Señor por ese, diga bendito sea el Señor por este otro, porque no tiene estos atestados, no tiene estos títulos y sin embargo Dios lo está usando. Así vemos que actúa Dios y así actuó con Jesús. Y yo creo, hermanos, que eso también es el resultado de una relación íntima con su Padre. Jesús tenía una intimidad con su Padre y eso era lo que le daba la autoridad para hablar. Creo que usted y yo podemos alcanzar ese privilegio de hablar con autoridad, de enseñar con autoridad, de tener ese discernimiento profundo de la palabra. Podemos también nosotros tenerlo en la medida en que tengamos la íntima comunión con Cristo, como Él la tenía con su Padre. Y es que eso viene por añadidura. De manera que si usted no ha ido a la universidad para graduarse de algo, pero tiene una íntima relación con Jesús, tenga la plena seguridad que el Señor lo usará, como usa el que tiene maestría, como usa el que tiene doctorado o como usa el que tiene un título en teología. El Señor lo usará. Aquí la clave, hermanos, es tener una íntima comunión con Jesús como Jesús la tuvo con su Padre. Para cerrar, Gabriel, el don de profecía, ¿cómo nos amplía más esto? En medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, entró en el atrio del templo en presencia de la multitud, porque estaba ausente de la fiesta. Se había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y príncipes. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Toda voz se acalló. Todos se admiraban de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos sedientos de su vida. Así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho el de los sacerdotes y rabinos. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. Las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él. Como quien contemplaba lo invisible, hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes, y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina, porque dice que su palabra era con potestad. Todos se admiraban de su conocimiento de la ley y las profecías. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Como la manera en la que lo explica el Espíritu Profecía, y me llama mucho la atención, pues que se preguntaban que dónde estaba. Cuando llegó él, apareció, dice que todos se sorprendieron al notar su presencia. Todo murmullo que se escuchaba, dice ahí que se acalló, y todos se empezaron a admirar de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos sedientos de su vida. Él no tuvo temor. Él ya sabía que habían muchos ahí que no lo querían, que lo iban a condenar, pero él no tuvo miedo. Él fue porque su padre le había dado la autoridad para dar la palabra de él. Así que estas citas también se encuentran en el libro del Deseo de todas las gentes, páginas 415 a la 416. Entonces, hermanos, sería bueno preguntarnos, ¿y cuál es la opinión que yo tengo de Jesús? Aquellos tenían una opinión. Unos decían que era bueno, otros decían que era un engañador, otros lo querían matar. Pero usted, ¿qué opina de Jesús? ¿Cuál es la opinión que usted tiene de Jesús? ¿Sabe que eso depende
del conocimiento que uno tenga de Él. Del conocimiento que tengamos de Él, así nosotros vamos a tener una opinión. Y es aquí donde yo quiero invitarle, para que usted dedique tiempo a conocer más a Jesús. Busque usted tener más tiempo de comunión con Jesús. Busque orar más, estudiar la Biblia, conózcalo más. Es más, Cristo dijo que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Y ese conocimiento es experimental, es relacional, es pasando tiempo con Él. Yo quiero animarle para que usted tenga una opinión tan hermosa de Jesús, que usted pueda decir cuán bueno y cuán agradable es Él y cuánta misericordia tiene. Que usted pueda decir ante todos, Él es bueno. Y hermano, hermana, que eso sea porque usted lo ha conocido. Y entonces muchas personas van a conocer a Jesús, porque usted se los va a compartir, diciéndoles sobre su bondad. Mire que aquí algunos dijeron, Él es bueno. Hablaron de su bondad. ¿Qué le parece si usted y yo también tenemos una opinión tan bonita de Jesús sobre su bondad, que también le decimos a otros, Él es bueno? ¿Puede usted decir, Jesús, tú eres bueno? ¿Puede usted decir, Dios es bueno? ¿Qué tan bueno ha sido con usted? Los que decían, Él es bueno, era porque habían visto sus actos de bondad. Así que, hermanos, mientras otros tienen opiniones tal vez negativas, usted tenga la mejor opinión de Cristo como resultado de su relación personal. ¿Quiere usted ahora pedirle a Dios que le ayude a tener una buena opinión de Jesús como resultado de una relación más profunda? ¿Quiere usted orar, hermana? ¿Quiere orar más? ¿Quiere usted estudiar más la Biblia y siente como que por alguna razón no lo hace, pero quiere ayuda? Bueno, yo creo que este es un buen momento para orar y para pedirle al Señor que nos dé esa hambre de Él, para tener también nosotros un testimonio que dar sobre su bondad. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, las controversias sobre Jesús se hicieron ver, se hicieron sentir allá en Jerusalén, allá en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Dentro de las opiniones que había una que decía, Él es bueno. Esos que decían que Él es bueno, sin duda porque habían visto sus manifestaciones de bondad, sus actos de amor. Señor, esos en alguna manera dieron su testimonio, mientras los demás preguntaban por dónde estaba para asesinarlo, y mientras otros lo tildaban de engañador. Qué bueno es que habían unos que decían, Él es bueno. Padre, te rogamos que nosotros podamos disfrutar tanto de tu bondad, podamos conocer tanto tu bondad, que también digamos, Él es bueno a todos aquellos que se relacionan con nosotros. Te rogamos, Señor, que nuestra relación contigo, nuestra amistad contigo, sea tan estrecha, que prácticamente nosotros podamos también tener una palabra con autoridad para decírsela a otros. Señor, te rogamos que nuestra relación contigo se profundice más, que haya en nosotros deseo de estudiar tu palabra, de orar más, porque así, sin duda, estaremos tan llenos de ti que tendremos una palabra de autoridad de lo alto para cualquiera que la necesite, y también podremos tener un buen testimonio acerca de ti. Gracias, te rogamos que vengas a nuestra vida hoy y nos conviertas a ti y que podamos ser verdaderos instrumentos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.